en todo el territorio de la República. Hoy martes 2 de mayo del año 2006 le traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, Canal 52 del Telecable Nacional y Canal 52 del Cable Aster. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita para llevar adelante el programa. Haremos como siempre comentarios en el plano nacional e internacional del acontecer político y económico. De que nada debemos pedir excusa por el programa del viernes, problemas de la energía. Se cayó una fase del circuito del canal, no pudieron arreglarlo a tiempo. Debemos decir que ha muerto John Kenneth Galbraith. Dice la prensa de hoy, Galbraith fue gran economista del siglo XX. Hay un artículo que le dedican el periódico Listín Diario a la muerte de este gran economista. Dice, el pensamiento económico del siglo XX ha perdido a uno de sus más influyentes autores, John Kenneth Galbraith, fallecido el pasado sábado a los 97 años, a los 97 años, por causas naturales en un hospital de Cambridge, Estados Unidos. Galbraith, prestigioso economista reconocido internacionalmente, ha sido uno de los pensadores influyentes en la teoría económica contemporánea, gracias al carácter divulgativo de sus libros, muchos de los cuales ocuparon las listas de los más vendidos, y a su oposición a la concentración del poder de las grandes corporaciones. Este hombre nos dejó también su pensamiento en el plano político. Y este libro analiza la anatomía del poder, es una de las grandes contribuciones de John Kenneth Galbraith a la democracia. Y ahí analiza cómo se usa el poder, incluso mal usado, para retenerlo con malas artes o con maña, como diría ahora el presidente Leonel Fernández, que dice que para poder estar frente a un Congreso que es de la oposición ha tenido que usar malas mañas o mañas. Bueno, dice aquí en su análisis que hay tres formas de corromper, si se quiere, para retener el poder. Uno es con el temor, él le llamó a eso el poder contigno. El otro es la corrupción, y eso le llamó el poder compensatorio. Después tiene la modalidad que él propicia como el diálogo para que la democracia funcione. Es decir, que debe haber una división. Ningún poder de los poderes institucionales en que se dividen los estados debe acumular la totalidad del poder. Y es en ese criterio de equilibrio que funciona la democracia. Entonces, por eso el presidente Leonel Fernández no se puede asustar por el hecho de que su oposición controla el Congreso. Tiene él que saber que eso es parte de la democracia. Y si fuera al revés, bueno, pues exactamente lo mismo. Le debemos el análisis de la anatomía del poder a John Kenneth Galbraith y saludarlo en el momento en que hace mutis de este mundo en que vivimos. Se celebró el 1 de mayo, ahora, el día de ayer, pero lo celebró en grande la gran inmigración hispánica, fundamentalmente en los Estados Unidos. Se hicieron concentraciones en todas partes y celebraron lo que llamaron un día sin un inmigrante. Yo quiero decir que hay una película muy simpática que probablemente inspiró ese nombre, y la película se llama, si la memoria no nos engaña, Un día sin un mexicano en los Estados Unidos. Y hacía más o menos algo parecido a lo que esta gente hizo. Claro, ellos pasaron a la acción, es decir, reclamaron a todos los que se hicieron solidarios con la protesta que dejaran de ir a su trabajo, para que se notara cuál era la contribución que ellos hacen a la economía de los Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos es un país de inmigrantes. La geografía del territorio norteamericano está plasmada de asentamientos, de migraciones que vienen focalizadas incluso de un país europeo, muchas veces,
o casi todas las veces, a una zona del territorio norteamericano. Y esa zona se caracteriza por su ascendencia europea de esa región europea y de las características religiosas y culturales de esa región europea. Y ese es el pueblo norteamericano. Cuando comenzó a llegar la migración latinoamericana, la cosa tuvo otro pespunto y ha llegado a este punto, y esa es la razón fundamental a nuestro juicio de los análisis que hemos hecho. Sale hoy en la prensa precisamente la información: desempleo afecta en Latinoamérica a 126 millones de latinos. O sea que en todos los países latinoamericanos, al sur del Río Grande, o sea, con la frontera con los Estados Unidos, y yo imagino que incluyendo desde luego que a México, hay 126 millones de latinos con el problema del desempleo. ¿Y ustedes creen que esa gente se queda tranquila? Pues no. Como el desempleo es el resultado del modelo económico que nos han impuesto, este bendito modelo económico neoliberal, entonces es el modelo económico que lo que hace es que genera lo que se llama economía de servicio, que utiliza la pobreza de nuestros países para generar un empleo mal pago, que es el empleo de la zona franca, donde la mayor parte de las actividades son de poca calificación, entonces se paga mal, y además se paga con una moneda devaluada, y entonces se utiliza la pobreza de nuestros países y la necesidad que tiene la gente de alguna manera sobrevivir, aunque sea comiendo mal y con un ingreso precario como el que se obtiene en una zona franca. Entonces aceptan el modelo de la economía de servicio. Lo que pasa es que muchos pueblos del propio territorio dominicano tienen la idea de que detrás de la zona franca viene la prosperidad, y esa prosperidad se esfuma desde el momento mismo en que tienen que utilizar su dinero para comprar las cosas que necesitan, cuando se dan cuenta que no les alcanza, que lo que tienen realmente es un salario de pobreza. Bueno, pues esa situación es lo que está creando pobreza por todas partes en Latinoamérica, y acumula 126 millones de latinos sin empleo o con un empleo que se le califica de subempleo del mal ingreso que representa. Y el resultado es que de alguna forma, aunque sea caminando a través de Centroamérica hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, o con yola pasando de la República Dominicana a Puerto Rico, o como sea, llegan en furgones o metidos de contrabando en los trenes de aterrizaje de los aviones, o metidos en los buques frigoríficos a donde a veces llegan congelados, se van hacia los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos han creado el problema de que no están recibiendo la migración ya en función de su necesidad de incorporar de una manera organizada y controlada el flujo migratorio o el recurso humano que necesita para su desarrollo económico, sino que están llegando encima de sus necesidades ya en función de las expectativas y de la desesperación y de la desesperanza que se ha sembrado en sus respectivos países de que puedan encontrar una respuesta en sus propios territorios, en sus propias naciones. Entonces emigran, y ese es el meollo del asunto. Y mientras no lo acaben de entender, van a seguir recibiendo el impacto de estas protestas y de esta migración, que la hispánica está en ya más de 40 millones y los ilegales en cerca de 12 millones. De modo que si quieren que le busquemos solución, yo les propongo desde aquí humildemente a las autoridades norteamericanas que hablemos del cambio del modelo económico que nos han impuesto a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que dejó de ser de desarrollo hace tiempo porque ha estado financiando el apoderamiento de nuestras economías por parte de las grandes empresas transnacionales, algunas de ellas muy sospechosas en cuanto al capital que tienen, y así no vamos a poder llegar a nada bueno, ¿eh? Entonces se lo volvemos a plantear, a ver si de alguna manera
se entiende lo que estamos hablando, porque dice un refrán que hablando la gente se entiende, que a veces parece que no. Bueno, el país sigue apagado. Hay información que decía ayer, desde el jueves pasado, consideran abusiva la forma en que manejan las generadoras de energía. Bueno, pues hoy dice la prensa, los consumidores, lo trae el Listín Diario en la parte económica, que por cierto, generalmente se hacen eco de los trabajos analíticos del Instituto de Energía de la UAS, dirigida por el amigo José Luis Moreno San Juan, que es la única voz que alumbra en la oscuridad en que se sumergió el país cuando el país se apagó en virtud de todos los dislates que se han hecho con el sistema eléctrico nacional desde los 22 años de Joaquín Balaguer hasta los primeros 4 años de Leonel Fernández, cuando se hizo la bendita privatización. Aquí está la panacea, todo se va a resolver. Recuerdo haber escuchado a José Israel Cuello decir, hay que entregar lo que está en manos del Estado, aunque sea por 1 centavo, para sacarlo de manos del Estado. Yo no he hablado con él después de eso, hace muchos años que no conversamos. Me gustaría saber qué piensa en este momento de la posición que él tuvo en aquel momento. Lo cierto es que aquello ha resultado ser no solamente un gran fracaso desde el punto de vista de que nada de lo que se ofreció se cumplió, sino que ha sido un gran robo al pueblo dominicano. No hay otro calificativo posible. Se nos engañó, se hizo un fraude al Estado, se hizo un fraude a la nación, diciendo que se iban a hacer aportes, no se trajo nada, se dejó por allá afuera. Las autoridades del Banco Central se prestaron a eso, diciendo que era mejor que ese dinero no entrara de golpe y porrazo a la economía dominicana, porque se podía afectar la macroeconomía. Ustedes entienden por eso. Bueno, porque si se dejaba entrar todo aquel dinero que decían esta gente que iban a traer a la economía dominicana y que no trajeron, entonces se iba a recuperar parte de su valor. El peso dominicano, pero eso era una mala palabra. El peso puede ser devaluado, es decir, quitarle valor, pero devolverle el valor, no, jamás. Esto jamás. Porque eso va contra el modelo de la economía de servicios, que todavía está, que ustedes creen que es el TLCS de Centroamérica. Es salvándole la vida al modelo de economía de servicios para que sigan saliendo actividades intensivas de mano de obra de los Estados Unidos. Pero entonces Estados Unidos seguirá cosechando lo que cosecharon en diciembre cuando la General Motors y la Ford Motors Company anunciaron cierre de plantas a troche y moche y el despido de más de miles de trabajadores, cada uno de ellos. Probablemente cerca de 100,000 trabajadores en total. Entonces, no vamos a entender que ahí es que está el problema. Bueno, de todas maneras, estamos pagando 3 veces el costo verdadero, lo que le cuesta la generación. Y ese costo que está aquí registrado, que es de 8.81 centavos de dólar por kilo, está abultado. Eso está distorsionado porque las generadoras cogen el costo de la energía en función de un costo abultado del petróleo o del derivado de petróleo que adquieren para quemarlo en la generación de la electricidad. Y entonces, pero a partir de ahí todavía está en 8.81, pero nos meten el clavo las distribuidoras de 26 centavos. ¿Y ustedes saben por qué? Bueno, porque el Estado está pintado en la pared. El Estado tiene el 50% de las acciones de las distribuidoras y recuperó el control de de 2 de ellas, de sur y de norte, y una de ellas se quedó en manos extranjeras, la AES Corporation, que es la E de este. Y ahí se han hecho todos los abusos que se puede poner en un catálogo de abusos contra los consumidores dominicanos. Y suerte que se llevaron a un jovencito, él muy petulante, que trajeron al inicio de sus operaciones. Ese muchachito atropelló a los dominicanos. Andaba con un fiscal nada menos, porque tenía el apoyo del fiscal del distrito entonces.
e iba entonces a suspenderle el servicio entrando a la casa acompañado de un fiscal porque le habían dado la fuerza pública. Sin embargo, cuando los perjudicados, que fuimos nosotros los consumidores, en este caso quien les habla, fuimos donde el fiscal, procurador general, pedimos la fuerza pública para oponernos a la violación de la ley, poniendo contadores que no habían sido debidamente certificados por el DIGENOR, esa fuerza pública no apareció. Pero vamos a hacer un paréntesis y volvemos otra vez en unos minutos. Siguiendo con nuestra agenda de hoy, y mientras se nos dice, por un lado, de manera muy bien documentada, aquí hay un análisis incluso de cómo opera cada una de las empresas generadoras y lo que les cuesta cada cosa. Este es un artículo que invitamos a que se lean en la sección El Dinero del Listín Diario. Por otro lado, se nos dice, el Diario Libre nos dice entonces, renegociar los contratos no bajará el costo de la tarifa. ¿Cómo es posible? Entonces, pagando, eso representa 340% de lo que llaman los norteamericanos el markup con relación al costo. Cuando usted vende, esa diferencia le llaman markup. Un markup de 340%. O por eso es para que los metan presos. Eso es un abuso que tiene que caer en la calificación de delito. Además, está definitivamente contraria a la aplicación de la ley de electricidad, que parece que está colgada de un clavo pegado de la pared allá en el despacho del superintendente de electricidad. Porque él hace cualquier cosa menos cumplir lo que está prescrito en la ley de electricidad, número 125.00. Pero bueno, eso es aquí. Mientras tanto, echemos un vistazo a lo que está pasando fuera. Bolivia, Morales nacionaliza los hidrocarburos. Dice la prensa de hoy reproduciendo el Wall Street Journal América. Bolivia aprovecha el auge de los precios de la energía y nacionaliza los hidrocarburos. Dice aquí el Caribe, Evo nacionaliza hidrocarburos, anuncia que seguirá con la minería y la tierra. Mientras tanto, en Nueva York se anuncia que el petróleo sube por encima de los $73 el barril, ese es el West Texas Intermediate, porque dice que como Evo está ahí nacionalizando el petróleo en Bolivia, entonces el West Texas Intermediate sube de valor allá. Bueno, pues yo quiero decirle que ya el Congreso de los Estados Unidos está presenciando los pronunciamientos que están haciendo ya no solamente los legisladores demócratas, sino los propios republicanos, en contra de lo que ha sido la acumulación de dinero. Esta es una cosa realmente que ofende el buen sentido de las cosas, y eso no ha desaparecido en la sociedad norteamericana. Y el hecho de que la ExxonMobil esté ofreciendo para el trimestre que pasó ganancias de billones de dólares, ya no recuerdo exactamente la cifra, ha movido una reacción en el Congreso, movida a su vez por la reacción de la gente en los Estados Unidos, que cada vez que va a echar un galón tiene que pagar encima de los $3 el galón. Bueno, pero si usted calcula $3 el galón y lo reduce a pesos sobre la base de la tasa imperante, le da menos de 100 pesos el galón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros estamos en las nubes? 140. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, sencillamente, aquí las cosas que están pasando, no hay otra forma de calificarla que un abuso que se está cometiendo contra la población dominicana. Y de eso tendrá que responder el señor secretario de Estado de Industria y Comercio, que es quien autoriza toda la semana esas alzas indiscriminadas y abusivas de los combustibles al pueblo dominicano. Ya la semana pasada se decía que temen que los precios del petróleo afecten los planes del gobierno. El mismo Diandino decía que temía que el metro se le afectara con la crisis petrolera.
Lo que pasa es que eso va a estar afectado por otra cosa. Oigan este punto. Recaudaciones por combustible bajaron en los primeros 3 meses. Ok. Están subiendo los ingresos de la refinería, de ahí tienen que partir la mitad y mitad con la Shell. Los impuestos del Estado están fijos. Cuando se sube excesivamente el precio de los combustibles, producto de una distorsión de la realidad, porque no es que no estén subiendo en los mercados internacionales el precio de los combustibles derivados del petróleo, es que se está exagerando los efectos para expoliar el bolsillo de los consumidores dominicanos. ¿Y cuál es la reacción? Que la gente se restringe en sus movimientos y por tanto se cae el consumo de los combustibles, pero como los impuestos del Estado son fijos, cuando se cae el consumo se caen definitivamente los ingresos del Estado por vía de sus impuestos que son fijos. Donde percibe una suma adicional el Estado dominicano es en la refinería dominicana de petróleo. Porque cuando se suben los precios al consumidor y eso no se sustenta en un aumento verdadero de lo que es el precio de importación por vía de la refinería, entonces se está aumentando las ganancias de la refinería. Lo único que hay que compartirlo al 50% con la Shell. ¿Ustedes se imaginan que ese abuso que se hace del consumidor semanalmente, porque no hay espacio, si el anuncio del incremento de los precios se produce el viernes, el sábado ya está clavado el aumento, como si ese petróleo incrementado hubiera podido llegar en menos de 24 horas al país, ¿verdad? Porque así es que funciona el mecanismo para aumentar. Bueno, pues cuando eso se hace, se incrementan las ganancias de la refinería, pero hay que darle la mitad a la Shell. Y sabe Dios cómo se reparte esa ganancia indebida de la Shell. Pero bueno, se seguirá cayendo las recaudaciones. Y cuando se caigan las recaudaciones, entonces no aparece con qué darle a Diandino la dilapidación que tiene ahí de recursos en ese disparate gigantesco que se llama el metro, que yo digo que cuando llegue a sus consecuencias reales de afectar el desenvolvimiento de la población, ustedes van a ver cómo la pelota cambia, que va a comenzar inmediatamente. Ese es el juguete favorito del presidente Leonel Fernández, el metro. Pero ustedes verán cuando la cosa comience a producir sus efectos negativos, cómo el cuadro va a cambiar. Mientras tanto, la prensa de hoy nos trae el impacto en primer plano del Listín Diario. Ramón Báez Figueroa ofrece su versión sobre la crisis del Baninter. Implica a Mejía, o sea, al expresidente Hipólito Mejía, y a banqueros en trama contra Baninter. Si ustedes se leen la crónica, ustedes van a ver que aunque el titular en primera plana no lo dice, pero la crónica detallada que está en el interior señala claramente al Banco Popular como el punto de partida de los problemas que ha confrontado Baninter. Esto significa una guerra entre bancos. Bueno, ya Baninter no existe como banco, pero sí existe como expediente que está en justicia. Entonces la verdad de lo que pasó ahí ya ha comenzado a salir con este tipo de testimonios. Aquí, por ejemplo, salió a bailar el general Candelier con la casa que le regaló el banquero Alejandro Grullón, Espaillat, en La Romana, una casa de valores millonarios, siendo Candelier el jefe de la policía. Eso es un acto que demuestra que el manejo de los recursos del Banco Popular se estaba haciendo en forma tan anómala como la que hizo Báez Figueroa con los recursos del Baninter, respecto de una serie de gente que recibían, en fin, no sé cómo le calificaban eso en los libros, ¿no? Pero estaban apuntados en una nómina que recibía una especie de subsidio mensual del presidente del Baninter de entonces, que era Báez Figueroa. Esto realmente va a conmover la estructura bancaria del país. Pero todo lo contrario de lo que ha sido la actitud de las autoridades monetarias, que
no se puede hablar de eso. No, no, no. Y ya lo hemos dicho en más de una oportunidad. Bueno, si no quieren cerrar el programa, que nos lo cierren. Pero no es verdad que si hay un rumor de algo mal hecho, uno tiene que callarse el rumor de algo mal hecho, ¿verdad? Sobre todo si está fundado en una realidad. Es decir, hay algo que va más allá del rumor y es una realidad de una cosa mal hecha en un banco. La obligación de un comunicador es denunciar que hay una cosa mal hecha en un banco, porque no es posible entonces que los ahorrantes de ese banco paguen las consecuencias de las diabluras que quiera hacer el dueño del banco. Entonces una cosa es inventarse algo, crear una calumnia, un infundio con relación a una entidad bancaria que su estructura funciona sobre la base de la confianza del público. Y como es natural, si se corre alguna información de que algo no está bien en esa entidad, entonces la gente se asusta y va y saca su dinero. Pero el problema no es que la gente se asuste o que alguien haya dicho, mira, ahí se está haciendo algo que está mal hecho. El problema es que haya algo que esté mal hecho y que haya un superintendente de banco que está sentado ahí y se le paga para evitar que los banqueros hagan lo que han estado haciendo y que lo callen porque le estén llenando los bolsillos al superintendente de banco de turno. Ese es el problema. Por eso hemos dicho que en este país el enemigo público número uno del pueblo dominicano se llama la corrupción, que ha hecho metástasis y está en todas partes. Está en todas las instituciones del Estado, pero como estamos viendo, está también en cuestiones que son estratégicas para la economía del país, como son los bancos. Y la culpa también la tienen los propios gobiernos, porque los gobiernos son los que designan a los superintendentes de bancos. Y cuando hay algún tipo de colusión entre los políticos y los banqueros en las campañas, entonces los políticos desde el gobierno tienden a dejar hacer a los banqueros desde el poder como a manera de pago, ¿verdad?, por servicios prestados. Y eso se hace con el dinero de los ahorrantes y eso no se puede hacer. Y si hay una actuación indebida de parte de un banco porque un gobierno se lo ha permitido, entonces hay que pasarle juicio al banquero y al gobierno que se lo permitió. Es así, ¿eh? De modo que al gobernador del Banco Central, al superintendente de Banco de Hipólito, a Hipólito Mejía, que es el presidente de la República y en última instancia es el responsable porque se metió en el asunto, ¿eh? Recuerden que hizo unas designaciones en la Junta Monetaria en el medio de la crisis, ¿eh? Que además hubo un pleito muy feo que trascendió, ya todo el mundo está enterado de la disputa que tuvieron el presidente, el entonces Hipólito Mejía, con el entonces presidente del Baninter, el banquero Ramón Bay Figueroa. El hecho es que Baninter tenía una lista de generales en la nómina subvencionada por el banco. Y no eran 3 o 4 gatos, eran muchos. Entonces, todo eso está mal hecho. Y definitivamente nos está llevando a donde estamos. Y eso tiene que parar y no se puede detener si se calla. De modo que, bienvenida la voz de Ramón Bay Figueroa para que ponga las cosas en su sitio. Entonces entendamos y veamos a dónde es que se está haciendo mal y cómo es que se está haciendo para que se deje de hacer. Mientras tanto, en Puerto Rico hay una crisis. La prensa dice ayer en la tarde que eran sin trabajo 95,000 empleados en Puerto Rico, de golpe y porrazo. Lo que pasa con la economía de Puerto Rico es que nunca se sostuvo en sus propios pies, sino sobre la base de los subsidios que le llegaban del fisco norteamericano. De manera que en la medida en que el gobierno norteamericano anda con una deuda
que está pegando ya los 9 trillones, o por lo menos está ya rumbo hacia los 9 trillones, la deuda del gobierno de los Estados Unidos. Entonces deben estar buscando por todas partes donde recortar. Han recortado los gastos de Irak. Imagínense ustedes que ese es el proyecto favorito del presidente Bush, porque necesitan los recursos para atender otras necesidades. De manera que parece que han cortado las ayudas a Puerto Rico, al gobierno. Mientras tanto, hay otras informaciones. Dice, ven que Bush es fracaso. Y definitivamente la estrella del presidente George W. Bush se viene apagando. Acaban de obligar a entregar la documentación de las visitas de un cabildero que está condenado a 5 años de prisión en los Estados Unidos. El récord de visita a la Casa Blanca, que se le había negado su acceso a los medios, se le ha obligado por sentencia a entregarla. Y ahí ustedes van a ver lo que va a salir de ahí. Mientras tanto, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.